Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Que Dios hoy en esta tarde te pueda bendecir mucho, que la palabra de Dios pueda hablar a tu vida. Que Dios bendiga muchísimo tu casa, tu familia, lo que estás por emprender. Siempre Dios va a estar a tu lado. No tengas miedo. Esta es una semana donde se van a romper mucha atadura, mucha ligadura. Esta es una semana donde vas a empezar un nuevo proceso, una nueva vida en Cristo, una nueva vida donde Dios te quiere llevar siempre en triunfo, donde se van a romper cadenas, donde se van a quebrar cosas que quizás te están atando. Y Dios vio tu fidelidad, que tuviste paciencia, tuviste fe, que pasaste persecuciones, pasaste cosas feas, pero siempre estuviste firme en la fe, siempre estuviste firme en tener paciencia, en saber de que a veces el camino de Dios es un camino donde va a venir el diablo a atacarnos, pero ahí Dios te está viendo, ahí Dios a donde envía la recompensa, ahí Dios es donde no te desampara, donde no te deja, porque usted es muy importante para el Señor, somos único para Dios, somos la iglesia de Dios, y el Señor tiene misericordia sobre nosotros. Por eso esta semana tenés que empezar a orar más, tenés que empezar a congregarte más, tenés que empezar a pactar cosas nuevas con el Señor, tenés que pensar en hacer algo para tener una gran victoria, para que el diablo diga, wow, no se cae, me la está haciendo peor. Y bueno, y cuando uno se pone en esos planes en Dios, Dios te está apoyando, Dios está contigo, Dios vio tu fidelidad, Dios vio tu paciencia, Dios vio que no te caíste, Dios ve que no te venciste. ¿Sabe que esta semana estuve pensando mucho y estuve leyendo mucho de gente que conoció a Dios de muchos años, y me pregunté, ¿por qué pasa que hay gente que es tibia en el camino de Dios? ¿Por qué hay personas que aún siendo años en el Señor, años de iglesia, años en el servicio de Dios, no cambiaron sus vidas? ¿Por qué esas personas siguen igual? ¿Por qué esas personas, en vez de mejorar de a poco, cada día tienen menos conocimiento de Dios y hacen cosas peores en el Señor? Y me preguntaba por qué hay personas que están años conociendo a Dios y siguen haciendo maldad, siguen fornicando, siguen traicionando, que no hay algo que los quiebre, que hay algo que diga, wow, no, lo de Dios es verdadero, voy a cambiar, voy a sacar todo eso de mí. Y llegué a la conclusión de que no todas las personas nacen de nuevo, porque cuando cada uno de nosotros conoció al Señor, tomamos la decisión de aceptar al Señor y el Señor nos mudó a un hombre nuevo, a una mujer nueva. Y no todas las personas nacen de nuevo o no quieren nacer de nuevo, y aunque están en el servicio o van a la iglesia, que uno lo ve, y a veces uno se pregunta, menos mal que conocí el Evangelio antes de conocer a estas personas, porque si yo veo que la iglesia es así, no me convierto al Evangelio. Pero Dios te va mostrando el trasfondo para saber por qué suceden esas cosas, por qué a veces uno ve cristianos que tantos años y no pasa nada. Cuando Dios dice, no me gusta que seas tibio, o sos caliente o sos frío, pero no tibio. Y bueno, y quizás a veces piensan esas personas, a pesar de los años, que no es verdad, que nada es verdad. Entonces es como que tienen callos espirituales y no se dan cuenta que van a un camino directo al infierno. Creen que lo sagrado no existe, que las personas que hacen las cosas bien no existe, que siempre hay ventajas, que siempre se quieren aprovechar, o que y por qué, a ver, porque quizás vivieron una infancia o una vida de tantas traiciones y de tantos abandonos y de falta de paternidad,
y que fue una vida alimentada solamente por esa circunstancia que uno vivió, o quizás una vida llena de pecado, fue alimentado por toda la vida, todos los días, haciendo pecado, trabajando por años con esas cosas, que hizo un vallado sobre la persona, y que aunque hoy está en el servicio de Dios y ama a Dios y quiere seguir a Dios, todavía lo tiene. Nunca se fue eso. Y formó como algo duro, como si fuera un callo. Y nunca, no sé por qué puede ser eso. Yo creo que a veces las personas no vencen cosas del pasado, de la vieja vida, porque a veces nunca se reconoció lo que uno hizo mal, nunca nunca dejó eso de hacer mal. Yendo a la iglesia igual uno lo sigue haciendo. Nunca pidió perdón, nunca reconoció, decir yo lastimé a esta persona, yo hice mal a esa persona, yo destruía una familia, yo destruía una persona, yo destruí un matrimonio. Y quizás al no reconocerlo, nunca hubo un arrepentimiento sincero delante de Dios, y nunca se piensa en el mal que se hizo. Y por eso uno lo ve años y años, y en vez de verlo haciendo cosas buenas, lo ve uno haciendo cosas peores. Yendo a la iglesia a trabar gente, a orar en contra de los pastores, a chusmear, a trabar a su propia familia, si puede hacer maldad a alguien, si puede dañar a alguien, lo daña. Y no le da importancia a las cosas de Dios. Ahora, yo sé que vivir en Dios es lo más lindo que te puede pasar. Y aparte de vivir en Dios, hay tantos beneficios, tantas alegrías, hay una vida de gozo, hay una vida de diversión en Dios, porque Dios te enseña a vivir una nueva vida en Cristo. Y esas personas se lo están perdiendo, por no quebrar con ese pecado gigante que quizás todavía habita en esas personas. Y el Evangelio es jugarse. El Evangelio, Dios es jugarse. El Evangelio te desafía a nacer de nuevo. El Evangelio te desafía a cambiar actitudes de avaricias, de codicias, de traiciones, de fornicaciones, de adulterio. Sea lo que sea, el Evangelio te desafía al cambio. Usted puede ir a una iglesia donde no está la presencia de Dios y puede estar sirviendo a Dios con cualquiera de esos espíritus inmundos viviendo en la vida de uno. Pero cuando vas a una iglesia que está la presencia de Dios, que busca la presencia de Dios y que está la presencia de Dios, eso va saliendo a luz. Después está uno si lo quiere o no lo quiere hacer, pero Dios te va a ir hablando, porque sea lo que sea, Dios nos ama. Y el Evangelio es confrontar, es golpearse a sí mismo para decir, Señor, yo quiero conocer esta vida, yo quiero conocer el verdadero Dios, quiero dejar de estar tan lastimado y desconfiar de todo el mundo, y de encerrarme, y no dar un vuelco, no dar algo que rompa mi manera de ser, porque yo quiero seguir a Dios, quiero conocer a Dios. Y ese es el Evangelio. ¿Cuántas personas a veces sirven a Dios o van a la iglesia y hacen maldades? Incluso hay personas que van a la iglesia y todavía siguen andando en brujerías. O si pueden trabar a algún hermano, meter púa en algún matrimonio, o ponerse contento porque alguien se está por separar, o no sé, o maldecir, o seguir robando, seguir siendo mal agradecido, y no sé. Hay cosas que uno sigue siendo así, uno tiene que jugarse, el Evangelio es para jugarse, no para seguir sembrando desconfianza en cualquier otra persona, incluso hermano de iglesia, como lo hacíamos en el mundo. Yo me estoy perdiendo algo muy hermoso si hago eso. Y tengo que jugarme a tener un quiebre sobre esas cosas, a no perder más tiempo y escuchar las cosas de Dios y jugarme por la casa de Dios y por las cosas de Dios. Y entender que la iglesia no es un entretenimiento, no es un club social. No es hacer grupos en la iglesia o ir a buscar amistad en la iglesia.
No, la iglesia es para cambiar mi vida, para que siempre vaya de triunfo en triunfo, para que yo camine sobre las victorias, para que Dios me proteja en todos mis caminos y que mi matrimonio cada día funcione mejor, que mis hijos, que los matrimonios de mis hijos cada día anden mejor, que la economía de mis hijos sea próspera y bendecida y que no pase la que pasamos nosotros. Eso es el Evangelio, crecer cada día más, crecer cada día más. Y si me está escuchando alguna persona que le está sucediendo eso, no sabe lo que te perdés. Y yo te desafío a que hagas la prueba y que te juegues, que pruebes de entregarte entero con Dios, de probar lo que es Dios. Y te vas a dar cuenta de lo maravilloso que es caminar con Dios. Vas a tener problemas, vas a tener discusiones, vas a tener problemas como cualquier ser humano, pero vas a palpar el poder de Dios, vas a palpar la misericordia de Dios y vas a ver que vas a ir en un crecimiento en todos tus niveles, con tus nietos, con tus hijos. Tus pensamientos tienen que empezar a cambiar, tu manera de actuar tiene que empezar a cambiar. No se puede seguir a Dios y seguir el mundo. No se puede y yo no tengo que pensar que dejar el mundo va a ser aburrido, porque el camino de Dios es una diversión. El camino de Dios es un camino de gozo, de libertades, de paz. Y quizás el diablo nos tiene atrapado que todavía nos gustan las cosas del mundo. Entonces estamos sirviendo a dos señores y nunca crecemos espiritualmente. Por eso mi casa no cambia, mis hijos no cambian, mi economía no cambia, mi paz interior no cambia, ni descanso en paz. Duermo poca hora porque no tengo hasta miedo de no despertar, tengo miedo de perderme la vida. Y cuando uno está en Dios, puede dormir hasta las 2 de la tarde y ni se da cuenta, porque hay paz adentro de una persona. Y una persona cuando no tiene la paz de Dios está inquieta, no puede estar tranquilo, está buscando a ver, escuchando por atrás de las paredes o viendo a quién le puede hacer un mal. Y el Evangelio es diferente. El Evangelio es para gozarnos, el Evangelio es para vivir seguro, el Evangelio es para tener una familia bendecida, hijos bendecidos, nietos bendecidos, y que la preocupación que tiene el mundo de cuando uno ve hijos con droga o hijos de los matrimonios separados o problemas con los nietos, no lo vas a tener, porque tu consagración en Dios va a hacer que Dios empiece a trabajar en todas las áreas de tu vida. Por eso puede haber personas que están en la iglesia y todavía habita en ellos un espíritu de Coré, un espíritu de Absalón, un espíritu de Jezabel, de Sanbalat, de Amonitas, de Saúl, un espíritu babilónico. Y eso uno lo tiene que sacar de su vida. Yo sé que son almas muy heridas, y de heridas de un grado altísimo, tal vez por no tener padres como la gente, padres que le dieron amor, y sus corazones están endurecidos. Y uno dice, pero ¿vos te parece que hoy puedo confiar en alguien? Si mi mamá iba a la iglesia y dejó a mi papá por otro tipo, o mi mamá se juntó con alguien que me violaba todos los días, o algo sucedió de todas esas cosas. Entonces tienen en su alma hay heridas muy profundas, de un grado muy alto. Pero todo eso tenemos que entender que nos perjudicamos solos, porque los años pasan, y si yo no me entrego de todo corazón, no voy a lograr todas las promesas de Dios. Porque si yo no cambio nada de mi vieja vida, nada sirve. Y me estoy perdiendo. Te desafío a que pruebes con Dios. Y vas a ver que vivir en Dios es una vida muy bendecida, muy feliz, con paz interior. Problemas los vas a tener, pero Dios va a ser el que te ayuda a eliminar esos problemas. Y en el medio de los problemas vas a estar seguro, vas a estar confiado, no vas a tener miedo, no vas a tener desconfianza, porque sabes que el Señor va a estar en ti. Y aunque ahora quizás pensás, porque una persona que estuvo años y cree que se la sabe toda y cree y no se dejó transformar, cree que esto son fábulas. Y la verdadera fábula es la vida que uno lleva, que no se juega por cambiar,
no se juega de rendirse, de decir, hasta acá diablo, hasta acá diablo, ahora voy a estar en el Señor. Me va a costar, es muy fuerte, no va a ser fácil, pero yo me voy a jugar por esto. Voy a jugarme por esto. Dice Dios, probarme en esto. A ver si yo no te voy a abrir la ventana de los cielos. Y no solamente cuando lo habla Dios, lo habla sobre la economía, lo habla en todo sentido. Las ventanas de los cielos se van a abrir para tus nietos, para tus hijos, para tu matrimonio, para tus reconciliaciones, para tu vida próspera y bendecida y de gozo. Para todo se va a abrir la ventana de los cielos. Solamente tenés que jugarte por romper con algo y empezar a ser fiel a Dios. Vamos a la palabra del Señor. Abra la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses. ¿Sabe que hay una película donde había un grupo de amigos, creo que eran 6 amigos, y uno era uno que tenía siempre fiaca? Entonces se preparaban un asado o hacían cualquier cosa y él se hacía el tonto. Él no participaba. Entonces parecía como que él era el más vivo de todo, pero después pasan los años, la película te muestra que pasan los años, y todos esos amigos triunfaron en su vida, y él no. Y él quedó como alguien que dormía en la calle, como que no tenía ni siquiera para vivir en una casa o para comer. Bueno, la película es una película de Palito Ortega, creo que se llama Los Muchachos de mi Barrio, y había un protagonista que era Juan Carlos Altavista, que decía, trabajás, ¿cómo era? Trabajás, te cansás y que ganas. Así era. Y muy buena película y muy buena enseñanza, porque, a ver, el que se cree vivo porque no trabajo, el otro estudia y yo me la paso en la calle, uno trabaja todo el día y yo hago la mía. Todo eso, cuando va pasando la vida, te va pasando factura. Por eso Dios nos enseña a que tenemos que esforzarnos. Nunca Dios nos enseña que vamos a estar acostados en una cama y que Dios nos va a dar, nos va a bendecir. No, al mismo Josué le decía, esfuérzate y sé valiente. Siempre Dios nos manda a que nos tenemos que esforzar. Esta película me llamó mucha la atención porque muchas veces vemos personas de ese tipo, que uno dice, pero no le importa nada. No le importa darse un gusto, no le importa irse de vacaciones, no le importa tener su gaseosa todos los días, o su buen vino todos los días, o su comida, garronea si hay, si no hay, no hay. Entonces todo eso en la vida, cuando uno va pasando los años, porque uno no se da cuenta, y pasan los años más rápido de lo que uno cree, entonces todo eso va pasando factura en la vida de cada uno. Ahora, ¿por qué hay personas que llegan a ese nivel y no crecen y no le dan importancia a la vida o al trabajo? ¿Por qué a veces hay hijos de Dios así y no se dan cuenta que a veces te pasa factura la vida? Por eso a veces hay gente que usted, no sé si tiene en su barrio o gente conocida, de que usted la ve que nunca trabajó, nunca luchó por lo suyo. Y cuando va pasando la vida, uno se da cuenta de lo que sufren esas personas. Claro, porque lo que hoy no te forzas, el día de mañana, en nuestra vejez, nos va a costar caro eso. Pero claro, toda una vida sin preocuparse. Abra la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, vamos a leer una palabra ahí. Le quería comentar lo de esa película que me llamó la atención, porque hay personas así que no les da igual todo y no luchan, no se esfuerzan por conseguir, no sé, un bien para ellos mismos. Y siguen viviendo la vida como cae, así como, si no como, no como. Y eso pasa factura a través de los días. ¿Qué dice Dios sobre esto? Y a través de los años, ¿no? Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses,
capítulo 3, versículo 6 en adelante, dice la palabra: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que alguno entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Ahora la vamos a leer en otra versión. Pero, ¿qué nos habla Dios acá? Acá en el último versículo dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Hay personas que te van cansando y vos decís: esta persona no lo ayudo más. Esta persona cree que yo tengo una obligación de ayudarlo, o que le debo algo. Porque a veces hay personas que, siendo hijos de Dios, teniendo servicios, teniendo dones, nunca dan fruto en su familia, en su vida, en la iglesia, en el camino de Dios, porque no tuvieron una vida de practicar las cosas que Dios nos enseña. Siempre la pereza o la vagancia de querer que todo venga de arriba, o de no preocuparse de uno mismo, de crecer, de tener dignidad, de decir: no, yo no voy a depender de nadie, yo quiero lo mío, yo no quiero que a nadie me regale nada, y voy a hacer lo que Dios me enseña, el Señor me va a ayudar y vamos para arriba. Y a veces, como hablábamos en la película, por creerse que uno es vivo, y su viveza le juega una mala pasada, le pasa factura, en la vida le juega una mala pasada. Y yo sé que a veces se empieza en una niñez por a veces no tener obligaciones, de que tus padres te tienen que enseñar cómo respetar, no faltar nunca al colegio, de que tenés que, si no querés estudiar, tenés que trabajar. Entonces, cuando uno desde chico no tiene esa cultura, cuando es grande cuesta mucho eso. Y en su vejez le pasa una factura que es muy fea. Entonces Dios quiere evitar sobre eso. Mire en la versión, nueva versión internacional, como dice, 2 de Tesalonicenses, del versículo 6 en adelante. La misma palabra, pero en otra versión. Hermano, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. A ver, desde niño me hago el enfermo para no ir al colegio, me hago el enfermo para no trabajar, me hago echar del trabajo, no me gusta trabajar, quiero trabajar las menos horas posibles, vivo pidiendo, vivo mendigando, vivo de mamá, vivo de la familia. Son amantes de la pasividad y son expertos en el arte de manipular, de vivir, de usarte. Y esto es un espíritu inmundo que está en las personas, que destruye una vida. Por eso hay que orar por estas personas, porque estas personas no se dan cuenta que en su vejez le pasa factura a la vida.
A ver, así como hay personas que tienen el don de dar, el don de amar y viven dando, así hay personas que tienen un espíritu que siempre están dando lástima. ¿Sabe que lástima es una palabra que no tiene que estar en nuestra vida? A ver, siempre hay personas que van por la vida diciendo, a mí nadie me ayuda, estoy solo, no tengo, me dejan solo. Y va por las casas haciendo así y hablando a personas. Y donde se mueven hablan del mismo tema, sea iglesia, sea vecino, sea en su trabajo, y siempre van hablando lo mismo. Nunca va a hablar de la gente que los ayudó, de la gente que estuvo en los momentos difíciles de su vida, cuando estuvo en un hospital, en una crisis, cuando estuvo sin un peso. Y hubo gente que lo ayudó, pero nunca van a hablar esas cosas. Nunca va a decir que hay gente que se sacó de su boca para darle a él o a ellos. Por eso hay personas que nunca agradecen, al contrario, pagan mal, y muy mal. Y nunca se hacen cargo de su fracaso, porque como decía, cuando va pasando los años, en su vejez, ellos se dan vuelta y ven que algo no funciona, que algo está mal. Pero siempre, a ver, de los fracasos de uno no quiere hacerse cargo. ¿Se acuerda de Caín y Abel? ¿Se acuerda que Abel va y le lleva una ofrenda, una linda ofrenda al Señor? Y después también viene Caín y le da una ofrenda a Dios. Entonces, Caín, su semblante bajó. Porque claro, Abel, acá lo tenemos en 2-3 versículos que ahora lo vamos a leer, pero Abel empezó a recibir las bendiciones de Dios, porque cuando vos empezás a darle lo mejor de Dios, y no estamos hablando de dinero, y no estamos hablando de llevar una ofrenda. A ver, yo aclaro todo esto porque a veces puede escuchar a alguien que es un niño espiritual y no entiende de que Dios habla de otros valores, porque una ofrenda la da cualquiera, un poco de dinero lo da cualquiera. Lo que Abel, cuando habla de la ofrenda, es darle lo mejor a Dios. Mis ojos santos, mi corazón santo, mi vida santa. No pagar mal por mal, ser agradecido, cambiar mis actitudes, cambiar mi manera de ser. Eso es lo mejor, el mejor regalo que se le puede dar a Dios. Cuando ayudamos a otro, es el mejor regalo que le podemos dar a Dios, no una ofrenda. Una ofrenda la da cualquiera, hasta los inconversos dan una ofrenda, y yo conozco inconversos hasta mandan el diezmo a la iglesia y son inconversos. Y son ateos. Y lo hacen porque le funciona, y como le funciona lo hacen. Así que una ofrenda la da cualquiera, un poco de dinero lo da cualquiera. Lo que Dios habla de otra actitud,